Muy buenas tardes, hermanos, en el nombre del Señor. Antes de leer la palabra de Dios, quisiera decirles de que en este tiempo hemos estado orando por varios hermanos que han sido contagiados y damos gracias al Señor porque la mayoría de ellos han recuperado. Los últimos que realmente hemos tenido bastante serios o graves, diríamos así, ha sido de los padres de nuestra hermana Melissa, pero gracias al Señor que ellos ya se han recuperado y realmente ha sido una alegría que en esta mañana ya sus padres hayan decidido congregarse aquí en la iglesia, ¿no? Ellos realmente no conocían al Señor o todavía no conocían, pero ahora sí ellos han manifestado su decisión y realmente Dios es tan maravilloso que de una y otra manera nos atrae y nos devuelve a Él. Realmente yo he quedado sorprendido al conversar con ellos porque la esposa, es decir, la madre de la hermana Melissa, había estado en la iglesia, en la primera iglesia donde yo pastoreaba, en la ciudad, y teníamos allí un proyecto también con niños, y ella había sido parte de ese proyecto, ¿no? Y ellos trajeron una foto donde ella, la madre de Melissa, de niña, estaba presentando una poesía en la iglesia en la Navidad. O sea, ella me conocía, pero por esta cuestión de las necesidades, ella desde muy niña ha tenido que dedicarse a trabajar y prácticamente se descuidó y bueno, al final se olvidó, ¿no?, de las cosas de Dios, pero cómo es Dios que la trajo a Melissa primero y ahora a través de ella a sus padres, ¿no? Y como les digo, bueno, a la madre yo ya la había conocido cuando era niña, ¿no? Y realmente yo estoy muy agradecido al Señor. Pero también debo decirles de que la mamá de la hermana Alicia, esposa del pastor Erwin, y también sus hermanas, Rosemary y Ana, estaban muy delicadas con esta de la pandemia, pero gracias al Señor que también ellos ya están recuperándose. Y así como hemos estado orando, sigamos orando por ellos también, pero podríamos decir que ya no hay mucho peligro, porque ellos ya están en una recuperación, pero nosotros vamos a seguir orando por ellos, ¿no? Bueno, también quiero decirles de que cada semana realizamos la limpieza de este templo, ¿no? Y lo hacía nuestro hermano Marcelino cada semana, pero lamentablemente por cuestión de trabajo él ya no lo puede realizar. Entonces estamos pidiendo que nosotros ahora podamos participar, ¿no? Y les pedimos, ¿no?, si por familias o ustedes pueden juntarse entre varios y realizar cada fin de semana el aseo, por favor, hermanos, háganos conocer. Vamos a tener a alguien que se encargue de esto, de anotar, pero por ahora
me hacen conocer a mí, ¿no? Qué semana o cuántas veces a la semana o en el mes pueden hacerlo, y sea por familia, por grupos, etcétera, ¿no? Pero háganme conocer, hermanos, para que podamos seguir teniendo el mantenimiento de la iglesia, ¿no? Muy bien, hermanos, ahora, después de haber concluido con nuestro estudio sobre Primera y Segunda Pedro, ahora vamos a comenzar con Primera Juan. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Juan, el capítulo 1. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 4. Hasta este año, el tiempo de invierno, del frío, casi no sentía mucho, ¿no? Siempre escuchaba que me decían que está haciendo mucho frío, así, ¿no? Pero casi no sentía. Pero este año, realmente, me siento tanto frío, y aún ahora, que ya está casi al medio, o pasado el mediodía, sigue haciendo frío, por lo menos para mí, y ya lo siento bastante, ¿no? Y me imagino que ustedes también están sintiendo ese frío, pero qué bueno que podemos esforzarnos y soportar este frío, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a leer San Juan, o Primera Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, solamente los primeros 4 versículos. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos a ti por este día, y porque tú, Señor, pues has instituido que cada primer domingo de la semana podamos congregarnos para honrarte, para rendirte nuestro culto a ti. Señor, tú mereces todo de nosotros, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, un Dios santo, justo, perfecto, pero también a la vez un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia por nosotros que somos pecadores. Señor, ahora te ruego y te pido que tú nos hables, Señor, a través de esta porción de tu palabra. Que realmente, Señor, sea de motivación, sea un desafío, sea de edificación, Señor, para nuestras vidas. Que si ya hemos escuchado, te pedimos, Señor, que tú nos recuerdes. Y aún, Señor, permitas que podamos entender mucho más, Señor, y aplicar en nuestra propia vida.
Señor, encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, empezamos con este estudio de 1 Juan, y estos primeros 4 versículos lo hemos titulado Jesús, la manifestación de Dios entre los hombres. Bueno, si revisamos esta carta del apóstol Juan, nos daremos cuenta que no se menciona, ¿no? O más bien diríamos que no parece una carta, ¿no? Porque si vemos las cartas del apóstol Pablo, inclusive de Pedro, siempre, como toda carta, empieza con saludos. E inclusive, ¿quién es el que escribe? ¿No? Y luego también termina, ¿no?, con la despedida, ¿no?, y los saludos de despedida. Pero en esta carta, ustedes pueden darse cuenta, en la lectura que hemos dado, no menciona ningún saludo ni quién es el que envía la carta. Sin embargo, podemos decir que el autor de esta carta es el apóstol Juan. Hay muchas evidencias de aquello, y no solamente de esta carta, sino también de 2ª y 3ª Juan, pero también del Evangelio de San Juan, ¿no? Además del último libro, Apocalipsis, ¿no?, que también el apóstol Juan es el autor. En realidad, Dios usó bastante a Juan, ¿no?, porque realmente él fue uno de los discípulos o apóstoles más cercanos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Seguramente ustedes se acuerdan que es el único de los discípulos, ¿no?, que dice la palabra que él recostó su cabeza en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Era conocido como el discípulo amado, ¿no? Y también podemos recordar que él fue uno de los 3 discípulos más cercanos e íntimos de nuestro Señor Jesucristo. Juan, juntamente con su hermano Jacobo, fueron llamados siendo muy jóvenes todavía, aunque ya en ese tiempo Juan, su hermano y sus padres se dedicaban a la pesca, ¿no? Eran pescadores. Se dice que posiblemente cuando Juan fue llamado tenía aproximadamente unos 20 años, era muy joven, ¿no? Y Juan fue uno de los discípulos que permaneció más tiempo, fue el único que quedó al final de todos los discípulos o apóstoles de aquel tiempo, de la primera iglesia. Juan era uno de los discípulos que siguió muy de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente era el único que no se había apartado o alejado del Señor durante su padecimiento, ¿no? Él lo acompañó. Y aún cuando él estaba en la cruz, Juan estaba muy cerca. Y se acuerdan ustedes que cuando Jesús lo vio ahí, él le dijo, Juan, refiriéndose a su madre, le dijo, he ahí
su madre. Y Juan lo tuvo a la madre de Jesús desde ese día, ¿no? O reconoció, digamos, como su madre. Pero a la vez también se dice que Juan era pariente de Jesús, ¿no? Porque Salomé, su madre, era hermana de María, la madre de Jesús. O sea, prácticamente diríamos eran primos, ¿no? Juan fue uno de el único discípulo, diríamos así, que no murió por causa de la persecución, no fue asesinado o martirizado como los otros discípulos o apóstoles, sino que él murió de una muerte natural, ¿no? Y prácticamente murió por siendo muy anciano, ¿no? Casi cumpliendo, diríamos, unos 100 años, ¿no? Se dice que Juan posiblemente haya escrito esta carta. Algunos dicen que fue por el año 60 después de nuestro Señor Jesucristo, pero la mayoría dice que fue escrito por los años 90 más o menos, 95, por ahí, ¿no? Que fue escrito. No hay una fecha exacta. Esta carta del apóstol Juan tiene varias características, las mismas que tal vez en esta ocasión no vamos a mencionar todas, pero podemos decir que esta carta no está dirigida a alguien en particular o dirigida a una iglesia, ¿no? Sino está dirigida a todos los creyentes de aquel tiempo, pero no solo a ellos, sino también a nosotros, a los creyentes de este tiempo. Es una carta que lucha contra los falsos maestros, contra aquello que él dice, los anticristos, ¿no? Y lucha contra sus falsas enseñanzas. Es una carta que nos da la plena seguridad a los creyentes, no solamente de nuestra salvación, sino también de la vida eterna que el Señor nos da cuando le hemos conocido a Él. Pero también esta carta, ¿no?, es una carta de pruebas, y esto es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Es para que los creyentes, ¿no?, podamos estar seguros o saber, ¿no?, si realmente nosotros conocemos a Dios o no conocemos a Dios. Porque muchos podemos estar engañados, pero también es que a través de estas pruebas, ¿no?, nuestra fe sea fortalecida y el amor de Dios vaya en aumento cada vez más en cada uno de nosotros. Es una carta que no tiene una clara o exacta o determinada doctrina que enseña. Si bien es cierto que tiene una enseñanza amplia, abundante, acerca de la enseñanza doctrinal, pero podemos decir también que es una carta más de carácter práctico, aplicable a la vida cristiana. Es una carta que nos habla acerca del amor. Tal vez por eso también a Juan se lo conoce como el discípulo amado,
tanto en el Evangelio según San Juan como en sus cartas, hace énfasis y habla mucho acerca del amor, ¿no? También esta carta nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, es el Mesías, es el ungido de Dios, ¿no? Pero también esta carta pone énfasis en que nuestro Señor Jesucristo vino y se hizo hombre. Se hizo hombre igual que cada uno de nosotros, ¿no? También esta carta nos habla o pone énfasis en que nuestro Señor Jesucristo vino como Salvador, ¿no? Vino a morir por nuestros pecados, para que a través de su muerte en la cruz nosotros podamos obtener la salvación de nuestras almas. Pone también énfasis en que el Espíritu Santo mora, vive dentro de cada uno de los creyentes. Eso podemos ver en varios de los versículos, ¿no? También esta carta enfatiza en que los creyentes debemos separarnos del mundo. El apóstol Juan nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esta es una seria y tremenda advertencia a todos los creyentes, ¿no? Apartarnos del mundo, de las cosas del mundo, ¿no? Y finalmente podemos decir que esta carta nos enseña acerca de la obediencia a los mandamientos de Dios y a la justicia que los creyentes debemos practicar. Bueno, ahora veremos lo que dicen estos textos. En primer lugar, el apóstol Juan dice la preexistencia del verbo de Dios. Vamos a volver a leer el primer versículo. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Si ustedes se fijan, las primeras palabras con que empieza el apóstol Juan, dice lo que, ¿no? Lo que. Él podría haber dicho, ¿no? Jesucristo, ¿no? El que era desde el principio. Pero él dice lo que era desde el principio. Esta es una frase más amplia, que no solamente comprende a la persona, sino también al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La palabra griega, arché, de donde proviene la palabra principio, significa fuente u origen, ¿no? Pero también significa autoridad o poder. Nuestro Señor Jesucristo es el autor de la creación. Él es dice el apóstol Juan, es el autor de todas las cosas que han sido hechas. Pero no solamente que Él es el autor, sino también es el que gobierna. Todas las cosas están
bajo su gobierno. Cuando el apóstol Juan se refiere al principio, podemos decir que habla acerca del principio en un sentido totalmente absoluto, enfatizando la preexistencia y el carácter divino de nuestro Señor Jesucristo. Luego el apóstol Juan dice lo que era. Ese verbo era, que viene del griego eimi, describe una acción continua en el pasado, poniendo énfasis en la preexistencia del verbo, de la palabra, es decir, de Jesús. Es decir, que esto indica que Jesús siempre existió desde antes del comienzo de las cosas de este mundo o del universo. El uso del verbo griego eimi enfatiza que siempre Jesús ha existido. El apóstol Juan pone énfasis en este aspecto contra las falsas enseñanzas de los falsos maestros, que ignoraban o trataban de desvirtuar la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, que en algunos momentos ellos dijeron que fue una creación de Dios, ¿no? Lo cual no es cierto, porque Él, juntamente con Dios el Padre, Él existió siempre como el Dios Hijo, ¿no? Ellos siempre existieron en la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El propósito de Juan es presentar a Jesús que Él no tuvo principio, ¿no? Él quiere mostrarnos que por Él fueron hechas todas las cosas. Es decir, que Él creó juntamente con la Trinidad todas las cosas que existen, aquellas visibles y aquellas que no son visibles. Jesús es el Hijo eterno, y antes de que Él fue manifestado en carne, ¿no? Podemos decir que Él siempre existió en una perfecta comunión con Dios, en armonía del amor con su Padre Dios. La preexistencia de nuestro Señor Jesucristo es uno de los temas más relevantes que el apóstol Juan menciona en sus escritos, empezando con el Evangelio según San Juan, ¿no? Él siempre está tratando de mostrar que Jesús existió antes. Por ejemplo, Juan, capítulo 1, versículo 15, dice, ¿no?, que Él existió antes de Juan el Bautista. Recuerdan que cuando Juan el Bautista lo vio venir a Jesús, ¿no?, Él dijo, he ahí el que viene, el que es antes que yo.
¿no? Aún en Juan 8:58 nos dice que Jesús, ¿no?, dijo que Él fue aún antes de Abraham, ¿no? O sea, el apóstol Juan está tratando de poner ese énfasis en contraposición a aquellas falsas enseñanzas, ¿no?, que decían que Jesús fue creado y que después de su bautismo recién adquirió la condición divina, lo cual no es cierto. El apóstol Juan nos enseña, no solamente en este 1 Juan, que el verbo siempre fue, ¿no? Eso podemos encontrar en Juan 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el apóstol Juan está diciéndonos de que el verbo, la palabra, Jesús, no tiene principio ni fin. Él es el principio y el final de todas las cosas. Es decir, que todas las cosas, ¿no?, la vida física, la vida espiritual, se originan en Él. Es el único mediador que Dios ha provisto a los hombres para transmitir la vida, porque Él es vida. El apóstol Juan, en segundo lugar, dice la humanidad del verbo de Dios. En el mismo versículo dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesús, el eterno, entró en el tiempo y se manifestó a los hombres, haciéndose él mismo como hombre igual que nosotros. Eso es lo que podemos encontrar nosotros en el primer capítulo de Juan, de San Juan, el versículo 14. Juan da testimonio de que Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, era un hombre igual que nosotros, a quien, dice el apóstol Juan, se le podía escuchar, se le podía ver, se le podía tocar. Él dice, él utiliza los tres sentidos más importantes que tenemos en el cuerpo: el oído, la vista y el tacto, los cuales testifican que Jesús no era simplemente una emanación divina, como una especie de fantasma, como decían los gnósticos, ¿no?, sino era una persona real, un hombre real, ¿no? Pero a la vez también era divino, ¿no? Él, siendo el Hijo de Dios, teniendo la esencia divina, Él se hizo un hombre igual que nosotros. Jesús, el Verbo, se encarnó y estuvo entre nosotros. Aún siendo Él hombre igual que nosotros,
Él no dejó de ser el Hijo de Dios. Él fue perfecto. Él nunca conoció pecado alguno. Su encarnación, el haber sido concebido en una mujer, ¿no?, nos demuestran que Él nació igual que cualquier hombre. Él creció igual que cualquier otro. Él vivió. Él se desempeñó y desarrolló sus actividades como cualquier otro hombre. Pero también Él conoció la muerte, igual que los hombres. Aunque Él es el único que venció la muerte y resucitó en el tercer día. Y que un día muy pronto Él también volverá. Es necesario que nosotros podemos estar conscientes y seguros que el Señor Jesucristo, ¿no?, se hizo un hombre igual que nosotros. De tal manera que Él, siendo un hombre, ¿no?, tuvo las mismas situaciones por las que cada uno de los hombres pasamos. Él tenía sentimientos. Él podía condolerse. Él podía ponerse triste. Él aún podía llorar, como cualquiera de nosotros, ¿no? Es decir, que Él demostró que era un hombre igual que nosotros. Aunque tenemos que decir que Él, estando en esta tierra y habiéndose hecho hombre, Él nunca conoció pecado alguno. Pero también podemos decir que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, es lo más importante y lo fundamental para nosotros los cristianos, ¿no? Si Cristo realmente no se hubiera hecho hombre igual que nosotros y mostrarnos, ¿no?, que los hombres podemos también, depositando nuestra fe en Él, ser vencedores como Él venció al pecado y a la muerte. De tal manera que los hombres no podemos conformarnos y decir que somos pecadores y no podemos librarnos del pecado, sino que en el Señor Jesucristo podemos nosotros vencer al pecado, ¿no? El apóstol Juan dice que Jesús es el verbo de Dios, es el verbo de vida. Más adelante vamos a ver que se manifestó la vida, es decir, que Jesús realmente era vida. Pero también tenemos que decir, es el único, el dador de la vida. Recordemos que los hombres, dice el apóstol Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si bien físicamente, ¿no?, estamos de pie, pero si no hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo y no le hemos reconocido a Él como nuestro único Salvador, entonces dice Él, estamos muertos. Solo en Él podemos tener la vida, ¿no? El apóstol Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, como aquel que solo y únicamente es conocido y revelado a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Los hombres pueden manejar muchas versiones,
o los hombres pueden tratar y procurar de llegar a Dios, de conocer a Jesús de una y otra forma. Pero el único medio y la única forma de conocer a nuestro Señor Jesucristo es a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Luego, en tercer lugar, el apóstol Juan nos habla acerca de la manifestación del verbo de vida. El versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí nosotros podemos ver que la vida se manifestó. ¿Quién era la vida? No era otro sino Jesús, que es la vida. Y el apóstol Juan nos está diciendo de una manera comprensible, ¿no?, que Él, Jesús, era el Hijo de Dios, que nos trajo la vida. Cuando los hombres no teníamos remedio y no podíamos hacer nada, ¿no?, para salir o abandonar el pecado, estábamos destinados a una condenación eterna. Y Dios, en su grande amor, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es la vida. Solo en Él podemos encontrar la vida. El testimonio y las enseñanzas de los apóstoles acerca de nuestro Señor Jesucristo nos demuestran en toda la palabra de Dios que Él es el centro de toda la historia. No hay otro igual. Desde el principio hasta el final nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Realmente el mensaje de Juan es que la vida se manifestó, ¿no? Él se hizo carne, Él estuvo en medio de nosotros y dice, vino para morar y vivir en nosotros los hombres. Lo infinito entró en lo finito, lo eterno entró en el tiempo y se manifestó a los hombres. Lo divino se hizo humano, aquel a quien ni siquiera los cielos de los cielos podían contener, se acostó en un pesebre y fue empajado en pañales. Se comunicó con los hombres haciéndose igual que ellos. El creador del universo nació entre los hombres y realmente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es la verdad más grande y más gloriosa para nosotros los hombres. El apóstol Juan aclara que el conocimiento de Dios no es el resultado de la imaginación humana, sino es fruto de la revelación divina. El hombre solo conoce a Dios porque Dios se revela a sí mismo. Y realmente tenemos que decir que la fe cristiana no es el camino que el hombre abre a Dios, sino es Dios
viniendo al hombre en nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 18. En cuarto lugar, el apóstol Juan dice la comunión con el verbo de vida. El verbo de vida no es un ser ajeno, distante o algo que no se puede conocer. Más bien, dice, es aquello que se manifestó y estuvo en medio de nosotros. De tal manera que a él se le podía escuchar, se le podía ver, se lo podía tocar. Él se dio a conocer, ¿no?, a los hombres, para que los hombres podamos recordar. Por eso el apóstol Juan está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que han palpado nuestras manos, para que no cabe ninguna duda de que Jesús realmente era un hombre igual que nosotros, ¿no? Y realmente los hombres necesitamos saber y estar seguros que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre igual que nosotros, hombre sin pecado, que era el único que pueda ofrecerse por nosotros y morir por nosotros, por nuestros pecados, para darnos la salvación y la vida eterna. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario. Podemos decir también que los cristianos, cada creyente, en algún momento de su vida, cuando le ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, Él dice, o en Él se ha operado un nuevo nacimiento, ¿no? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Juan dice en San Juan el capítulo 3 y el versículo 3. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerdan que este pasaje fue dirigido a un hombre que se llamaba Nicodemo, ¿no?, quien estaba confundido, y cuando el Señor le dijo estas palabras, él no entendió y dijo, ¿cómo yo siendo viejo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Él estaba pensando en un nacimiento físico, carnal, pero el Señor le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y eso es lo que el Señor ha operado en cada uno de nosotros cuando hemos depositado nuestra fe en Él. Pero lamentablemente, no todos aquellos que se dicen ser creyentes o cristianos han entendido verdaderamente ese nuevo nacimiento. Porque solo es ese nuevo nacimiento el comienzo de nuestra vida cristiana, de nuestra verdadera vida cristiana. En este tiempo, lamentablemente, hay muchos que están en las iglesias, pero solo llevan una vida de apariencia. Se dicen cristianos, pero solo de nombre.
procura, trata de tener aún una buena conducta, ¿no? Pero su corazón está lejos de Dios, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a los fariseos en aquel tiempo, y sabiendo que estos eran falsos religiosos, que aunque observaban perfectamente la ley, o cumplían, diríamos nosotros, al pie de la letra, aparentemente, ¿no? Pero el Señor, que conocía los corazones de ellos, Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y por eso tenemos que decir que si aún estos hombres religiosos, profundamente conocedores de la ley, estaban lejos de Dios, pero llevaban una apariencia, ¿no?, del conocimiento de Dios, eran falsos. Y en este tiempo hay muchos. Podemos comparar a un falso cristiano con un billete falso. El billete falso puede ayudar a mucha gente a pasar de mano en mano, pero cuando llega al banco es descubierto, reconocido su falsedad y prácticamente decomisado y sacado fuera de circulación. Así es un falso cristiano. Puede hacer muchas cosas, cosas buenas a lo largo de su vida, pero en el día del Señor, en el día del juicio, será rechazado. Nuestro Señor Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, si no estamos seguros de haber tenido un nuevo nacimiento, si no tenemos la seguridad de nuestra salvación, es necesario, hermanos, que nos acerquemos al Señor y estemos seguros realmente de que tenemos la salvación en Cristo, de que de verdad creemos y hemos depositado nuestra fe en Él, y que no solo tenemos la salvación, sino tenemos la vida eterna. Alguna vez, cuando hemos pasado clases de bautismo, yo pregunto y digo: si tú murieras hoy, ¿dónde te vas a ir? Y lamentablemente no sabes, ¿no? Los que realmente hemos nacido de nuevo, hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos estar seguros que si hoy el Señor nos llevara, nos vamos a ir con Él. No hay duda. Porque en Él encontramos la vida. Aunque tengamos que morir, tenemos vida eterna. Porque así como Cristo resucitó, también dice la palabra del Señor que nosotros también un día, cuando vuelva Él, vamos a resucitar. En quinto lugar, el apóstol Juan
nos habla acerca de la proclamación del verbo de vida, de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 3 y 4 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando experimentamos la vida en el Señor Jesucristo, hemos dicho que tenemos también la vida eterna, lo cual realmente, hermanos, debe llenar de gozo nuestro corazón, porque es lo más grande y lo único que hemos experimentado en la vida. Fuera de esto no hay otra cosa más importante, el haber conocido al Señor, el haber recibido el perdón de nuestros pecados, el haber tenido la salvación de nuestras almas, el haber sido declarados como hijos de Dios, el estar seguros de la vida eterna. Eso debe llenar de gozo nuestro corazón, de tal manera, hermanos, que eso nos lleve para compartir con otros, con aquellos que todavía no conocen al Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente ustedes recuerdan cuando recién conocieron al Señor. Cuánto gozo, cuánta alegría, cuánta paz encontraron en el Señor. Y lo que habían ustedes eran capaces de gritar, de divulgar a otros lo que el Señor había hecho en cada uno. Porque el gozo de Dios inundaba nuestros corazones. Pero ahora que ha transcurrido el tiempo, ¿qué ha pasado? Y como algo muy lejano a veces recordamos ese primer amor, ¿no? Pero hermanos, el verdadero creyente debe vivir un gozo permanente, de tal manera que nada, ninguna situación o circunstancia que pueda pasar en nuestra vida, aunque sea una aflicción más grande, no puede quitar el gozo que hemos tenido en el Señor. Hermanos, nosotros hemos sido llamados y escogidos para transmitir este mensaje del Evangelio. Los creyentes no podemos estar tranquilos sin predicar este mensaje del Evangelio. Aquellos apóstoles que comparecieron ante las autoridades y les dijeron, les prohibieron que ellos predicaran o hablaran acerca de Jesús. Ellos dijeron, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Para ellos no interesaba el peligro en que se encontraban, el peligro de que su integridad física estaba comprometida, con tal de anunciar este mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo, él dijo,
ay de mí si no anuncio, si no predico este mensaje del Evangelio. Él se sentía como tan culpable si realmente no anunciaba, no predicaba el mensaje del Evangelio. Se dice de aquel hombre de Dios, Moody, que él no descansaba. Cada día él tenía que compartir con alguien el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero un día, por diferentes razones, por sus ocupaciones, él no salió y no compartió con nadie. Ya era tarde en la noche y estaba lloviendo, estaba nevando esa noche. Pero él no podía dejar de compartir con alguien este mensaje del Evangelio. Él salió de su casa y buscó a alguien con quien compartir. Hermanos, los creyentes, si hemos conocido la salvación del Señor Jesucristo, si valoremos en su verdadera dimensión lo que el Señor ha hecho en nuestro favor, si valoramos que esta salvación que hemos recibido era solo por gracia, porque nada de bueno habíamos hecho, no lo merecíamos, pero el Señor nos los ha dado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos compartir con los demás? Y tenemos oportunidad. No necesitamos buscar lejos. Están a nuestro lado, continuamente, diariamente. Y tenemos que, o debemos hacerlo, hermanos, anunciar este mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en estos dos versículos, nos estaba hablando también acerca de la comunión con el Padre, el Hijo y la comunión los unos con los otros. Dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan nos estaba diciendo aquí, si realmente nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces, dice, podemos tener comunión con Él. Estaba hablando, dice, con nosotros, hablando de los creyentes de aquel tiempo, ¿no? Y con el Padre, y con el Hijo, ¿no? Cuando habla el apóstol Juan de la comunión, está queriendo referirse a aquellos creyentes de aquel tiempo que realmente experimentaron lo que significa la vida cristiana. Recordemos que en la primera iglesia ellos compartían todas las necesidades los unos con los otros. Aún compartían los alimentos. Aún algunos como Bernabé
vendían sus propiedades, sus herencias, y lo daban a los apóstoles. Esa era una verdadera comunión. No solamente que ellos estaban reunidos para orar y para perseverar en la doctrina de los apóstoles, que eso era muy importante, sino para compartir los unos con los otros. Ellos estaban pasando, había en ocasiones momentos muy difíciles, porque había también mucha pobreza, pero ellos siempre, aún en medio de sus necesidades, ellos podían compartir. Es decir, había una verdadera comunión. Y los creyentes, hermanos, estamos llamados a mantener una verdadera comunión los unos con los otros. Lamentablemente, los creyentes en las iglesias en este tiempo, por muchas situaciones o factores que influyen, nos hemos conformado con congregarnos en los cultos que realizamos. Y que inclusive ahora es más difícil. Y solo podemos hacerlo un día a la semana. Pero antes, en tiempos normales, nosotros teníamos casi toda la semana culto de oración, culto de estudio bíblico, culto de jóvenes, culto de mujeres, en fin, casi toda la semana estaba ocupada. Y podíamos acercarnos los unos a los otros. Pero ahora nos conformamos con venir y estar pocas horas, y a veces estamos a cuestas, ¿no? Pero ellos convivían, estaban juntos, compartían. Hermanos, si verdaderamente hemos experimentado la vida de nuestro Señor Jesucristo, ese gozo nos debe llevar a procurar la comunión los unos con los otros, pero una verdadera comunión. Y cada uno de nosotros ahora debemos vernos, ¿no? ¿Cuánto realmente hay de esa comunión los unos para con los otros? Y es posible, hermanos, que algunos ni siquiera nos conocemos, ¿no? Ahora al menos, por causa de la pandemia y por causa de los barbijos, ya no podemos ni reconocernos, ¿no? Pero hermanos, este es un desafío para estrechar cada vez más nuestra comunión, los unos para con los otros. Luego el apóstol Juan, en el versículo 4, nos dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del creyente debe ser completo. Podemos decir que la comunión es la raíz del gozo. La alegría es el fruto de la comunión. La comunión es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la inseguridad, a la soledad que muchos a veces experimentamos. La alegría es la respuesta al vacío y a la superficialidad de la vida. Solo en Él podemos encontrar
el verdadero gozo, la verdadera alegría y la verdadera paz. Tenemos que decir, hermanos, que la alegría, el gozo, es un atributo en la vida del cristiano. Hemos dicho que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son las buenas nuevas, las buenas noticias de gran gozo. Y eso es lo que realmente debemos experimentar cada uno de nosotros. Porque el Señor no solamente que nos ha dado vida, sino que Él ha entrado a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo, que vive en cada uno, el que guía nuestras vidas, es el que inunda de gozo nuestros corazones. Si los creyentes no estamos experimentando ese gozo, la única razón es por causa del pecado. No hay otra razón. Porque el verdadero creyente, aún en los momentos más angustiosos, no pierde el gozo. El gozo siempre permanece en cada creyente. Y si examinamos nuestra vida, nos damos cuenta que no estamos experimentando ese gozo de la que nos habla la palabra del Señor, entonces debemos realizar nuestra vida. Y como les digo, no es por otra causa, sino por el pecado que hay en nosotros. El pecado es aquello que quita la alegría, el gozo de nosotros. Porque el verdadero creyente experimenta el gozo, la alegría, la paz permanente, por siempre. El Señor los bendiga. Vamos a orar. Oh, amado Padre Dios, nos acercamos a ti, Señor, para darte gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas y nos muestras, Señor, que tú siempre has existido. Tú eres el alfa y la omega. Tú no tienes principio ni fin. Pero que quitar nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Señor, que cada día tú pongas en nuestro corazón tu palabra, que creamos de verdad, Señor, en que tú eres el que nos ha dado la vida, y no solo vida para este mundo, sino para la eternidad. Señor, al darnos la salvación, que no lo merecíamos, nos has llenado, Señor, de gozo, de paz en nuestros corazones. Y que ese gozo, esa alegría, Señor, pues se ha transmitido también a otros, lo que tú has producido, Señor, en cada uno de nosotros. Que otros también, Señor, puedan experimentar. Pero no dejes, Señor, que seamos conformistas o aún negligentes, sino que llevemos, Señor, este mensaje del Evangelio. Pero gracias también, Señor, te damos, porque a través, Señor, de tu obra, tú has permitido, Señor, que tengamos comunión los unos con los otros, pero no solamente los unos con los otros, sino mucho más, Señor, contigo.
Señor, que nuestra comunión contigo sea permanente. Que lo único que puede impedir, Señor, es nuestro pecado. Recuérdanos, pon en nuestro corazón, Señor, un espíritu de arrepentimiento para que nuestra comunión, Señor, sea permanente contigo. Y también, Señor, con nuestros hermanos. Señor, aumenta cada vez más, Señor, esa comunión que debe haber, Señor, entre tus hijos. Y si no estamos aplicando, Señor, si no hemos entendido tu palabra acerca de esta comunión, Señor, enséñanos. Y recuérdanos, Señor, que es por causa del pecado que no podemos experimentar una verdadera comunión los unos con los otros. Que vengamos a ti, Señor, para confesar nuestros pecados. Señor, llena nuestros corazones de ese gozo permanente, de esa paz, Señor, que debe inundar nuestros corazones siempre, aún en los momentos más difíciles. Que el gozo, Señor, permanezca en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, en su hogar, en su trabajo, en las actividades que cada uno desarrolla. Señor, protégelos, guárdalos, Señor, en este tiempo de muchos peligros que nos rodean. Señor, que en tus manos podamos hallar descanso. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga.